Y eso es lo que, ya un segundo, hay variedad de personas y hay variedad de experiencias, hay variedad de formación, de estudios, ¿cierto? Y eso es lo bonito y eso es lo que enriquece precisamente el discurso, ¿sí? Como les decíamos en la primera clase, en la primer encuentro que tuvimos eh, dentro del proceso, pues no hay que tener miedo, ¿cierto? Sí, precisamente a poder vivir, ¿cierto? A poder vivir esta experiencia desde el amor y desde lo académico. Voy a abandonar desde el celular para conectarme bien desde el... Muy bien, esto pasa solo la primera clase. Hola, ¿me escuchan ahora sí? ¿Por acá me escuchan también? Sí, padre. Listo, muy bien. Padre, claro. Muy bien. Entonces, como les decía, es importante poder enriquecer todo el discurso teológico desde las experiencias que nosotros tenemos, desde lo que nosotros podemos vivir y sobre todo desde los procesos que nosotros estamos experimentando. Eh, una pregunta básica que nosotros vamos a tener que hacernos a lo largo de estas sesiones, Después de de cocinar, estos, yo tengo ganas de comer yuca de panita. de estos encuentros, es precisamente qué es teología, ¿sí? Me gustaría escuchar a cada uno de ustedes desde lo que saben, desde lo que han comprendido, desde su experiencia de formación, ¿sí? Poder desde lo que usted sepa, listo, aquí no estamos haciendo ahorita evaluación, ni mucho menos, pero debemos tener un punto de partida que nos ayude como a poder hablar, ¿sí? Y a mí me gusta mucho eso, que podamos precisamente tener unas sesiones conversaditas en algún momento, por lo menos en los primeros momentos, donde podamos expresarnos, poder compartir alguna opinión, poder compartir alguna pregunta. ¿Listo? Entonces me gustaría poderlos escuchar a ustedes, de pronto que me digan para ustedes, vuelvo y repito, desde su experiencia, desde lo que hayan escuchado, desde lo que hayan podido leer, desde su experiencia de formación, ¿qué es eso de la teología? ¿Listo? Para poder precisamente tener este punto de partida. Entonces, no sé si hay alguno que quiera comenzar, puede abrir su micrófono libremente para poder compartir. ¿Listo? Padre, buenas Vayan a... noches. Mi nombre es Claudia. Digamos que lo que yo entiendo por concepto de teología es como el estudio de la palabra de Dios para conocer un poco más a profundidad sobre él y también cómo está involucrado en un contexto social histórico. Eso es lo que yo entiendo por teología. Muy bien, muchas gracias. Claudia, ¿nos hablas? Desde Bogotá, Padre, aquí en la localidad Chapinero. Ah, bueno, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Mabel, Para mí la teología es la disciplina que trata todo acerca de Dios, los textos sagrados, las tradiciones que tiene la iglesia también y los dogmas de fe que compartimos. muy bien, Mabel, muchísimas gracias. ¿Desde dónde nos hablas? Mabel. Desde Cincelejo, Padre, ¡Ay, qué bueno, qué rico, calorcito por allá que nos mande un poquito para este frío! bastante. Muchísimas gracias, Mabel. Muy Bueno, bien. ¿Quién más Buenas quiere noches, compartir? buenas noches. Mi nombre es Juli. Para mí la teología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con el conocimiento de Dios. Mm, muy bien, muy bien, Julia, ¿desde dónde nos hablas? Desde Cincelejo. Está bien, ah, bueno, qué bien. Bienvenida. Alexander, La teología es ¿para el Alexander? estudio. La teología es el estudio que hace un fiel creyente de la experiencia que fe que tiene dentro de la iglesia.
porque sin eclesialidad no se puede hacer teología. Si se hace fuera de la eclesialidad, se convertiría en una filosofía de la religión. Ajá, muy bien. Padre Alexander, ¿sí? Es que no le veo la cámara. Sí, ¿cómo estás? Dios te No, bendiga. Dios te bendiga, padre. Qué bueno tenerlo por acá. Qué alegría. Muy bien, muy bien. Miren cómo desde lo que nosotros vamos experimentando, desde nuestro tipo de formación, vamos aportando a lo que vamos a ir reflexionando poco a poco a lo largo de estas sesiones. ¿Listo? ¿Quién más le gustaría aportarnos eh, desde su concepto, desde su manera de concebir, desde la formación que recibió? ¿Qué es para usted la teología? Padre, ¿cómo está? Le habla Sandra Garay desde Cartagena. ¿Cómo está usted? Muy bien, Sandra, bienvenida. Padre, yo lo entiendo como el estudio de las Sagradas Escrituras, o sea, como el estudio de la Biblia, analizándolo desde el mismo contexto, del mismo contexto divino, o de la misma forma como Dios se ve o se muestra a nosotros en la sagrada Biblia, o sea, en las sagradas escrituras. Entonces es como un estudio de Dios desde Él mismo, o sea, de lo que Él nos quiere mostrar a nosotros. Es más o menos lo que yo creo. Bien, gracias, Sandra. Muy valioso tu aporte. Nuevamente, bienvenida. Muy bien, ¿quién más nos quisiera compartir de los que no han hablado? Andrés Álvarez, Paula Andrea, el diácono Camilo. Buenas noches, Padre Buenas noches, Miguel. Paula. ¿Cómo estás? Bien, bendecidos por el Señor. Amén. Pues, Padre, yo soy muy inexperta, precisamente por eso me inscribo en este tipo de cursos para aprender. Yo creo que es el estudio de Dios desde todo, que abarca todo y desde las escrituras y desde el magisterio de la iglesia. Eso es lo que creo. Muy bien, Paula, muchas Gracias. gracias. Y precisamente para eso estamos, ¿no? Vamos a ir confrontando precisamente, ojalá puedan escribir donde estén llevando sus apuntes, esa primera definición que ustedes están dando, para que a lo largo de lo que vamos a ir desarrollando, podamos precisamente ir confrontando, a ver qué definición de teología, ¿cierto? Podemos tener al final del curso. Muchas gracias. Diácono Camilo. Buenas noches. eh, la teología es el discurso de Dios. Es un discurso que a raíz de todas las ciencias que trata la teología, Biblia, es todo un discurso que nos lleva a conocer a Dios, no es porque Dios tiene un propósito. Entonces, es un discurso de Dios, desde la Biblia, desde el magisterio, desde todo un discurso que nos lleva a conocer un poquito más de Dios. Diego, muchísimas gracias, bienvenido y qué honor tenerlo por acá. Muchas gracias. Listo, muy bien. ¿Qué más nos quisiera compartir esa primera definición que tiene en su mente acerca de la teología? Está por acá Fabián y Estela, iPhone de Samira. ¿Quién era? De la vez pasada ella me dijo el nombre. Hola padre, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los presentes. Samira Jalaf. Samira. Solamente que no sé por qué aparece siempre iPhone Samira, obviamente estoy conectando en iPhone, pero no he podido cambiarle Tranquila, ya sé que es Samira. Samira, ya. Padre, creo que la teología como concepto sería el estudio religioso, no solamente de nuestra religión católica como tal o del cristianismo, sino de las otras diferentes religiones como considero yo el Islam, el judaísmo. Entonces creo que la teología sería estudiar como la ciencia de la religión. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Camila, por tu aporte. Nuevamente, bienvenida. gracias. ¿Alguien más quisiera compartirnos su opinión? Muy bien. Mire, es muy importante esto que nosotros aprendemos a compartir, porque precisamente nos da una base y unas perspectivas para poder ir reflexionando en torno precisamente a esta primera introducción, ¿sí? Aquí uno de los objetivos del curso precisamente es poder acercarnos a, a escudriñar, a discernir e inclusive a especular qué es ese concepto de teología y desde dónde vamos a tener herramientas y bases para poder precisamente hablar, para poder precisamente dialogar, ¿sí? Con la definición que nosotros vamos dando, ¿sí? Una definición que pues prácticamente es la común de todos, es la que parte etimológicamente, ¿cierto? Que es teos y logos, ¿sí? Teología. Lo básico que a veces se encuentra en Internet también es eso, el estudio de Dios, ¿sí? O la ciencia o la disciplina que estudia Dios, teos, ¿cierto? Dios y logos, razón, disciplina, ciencia, ¿sí? Y desde ahí, pues podemos tener un primer dato, ¿sí? Un primer dato que nos sirve de una vez para ir enfocando hacia dónde nosotros vamos a caminar. Y es precisamente tener la mirada fija en Dios, ¿sí? Y desde allí poder hacer una experiencia eclesial, ¿cierto? Como nos decía el padre Alexander dentro de lo que varios decían, que hablaban del magisterio, que hablaban de la tradición de la iglesia, que hablaban precisamente de la Sagrada Escritura, ¿cierto? Que son los caminos que nos van a llevar a comprender algo que varios lo dijeron de manera sucinta, pero que es lo que nosotros llamamos como el dato revelado. Es decir, que nosotros vamos a ir viendo que la teología parte precisamente no tanto de la iniciativa del ser humano, sino también y principalmente desde la iniciativa de Dios que ha querido mostrarse al mundo, ¿cierto? Que ha querido mostrarse, y ojo con lo que alguno dijo por ahí, revelarse al ser humano. Es decir, él ha tomado la iniciativa de poder entregar y mostrar quién es Él, ¿sí? Y eso lo vamos a ir de alguna manera desglosando a lo largo de las sesiones, ¿sí? Pero entonces hay que precisamente diferenciar la teología de otras disciplinas, ¿sí? Como lo decía el padre Alexander, tomándolo a él como referencia, y lo que algunos decían, hay que mirar una cosa que es la teología, la filosofía de la religión, ¿cierto? Y las ciencias religiosas, ¿sí? Porque aquí más que de pronto reflexionar en torno, ¿sí? A cómo las diferentes religiones, ¿sí? Han comprendido a Dios, ¿sí? Es también ver en primera instancia cómo Dios ha servido, ¿sí? O Dios ha mostrado el rostro para que las demás religiones puedan comprender, ¿sí? Hay que diferenciarlo de la filosofía de la religión. Vamos a tomar obviamente muchas herramientas de la filosofía de la religión, es decir, desde la filosofía, cómo podemos analizar el fenómeno religioso, ¿sí? Pero aquí vamos un pasito más allá, ¿sí? Porque hablamos del concepto, por ejemplo, de revelación, que era el que yo les decía ahorita, ¿listo? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. También poderlo diferenciar inclusive de la misma antropología filosófica o de la metafísica, ¿sí? Que son tratados filosóficos que aportan a la teología, pero que en sí mismos no son teológicos, ¿sí? Que dan herramientas para poder comprender las herramientas, los conceptos teológicos, pero que en sí mismo no son la teología. Entonces es importante que nosotros vayamos teniendo estas diferencias, vayamos comprendiendo
eh, estas diferencias para poder tener claro qué es lo que vamos a trabajar. Pues vamos también a compartir un material eh, que se nos había dado con el padre Jorge el periodo del semestre pasado, dentro de una lección inaugural que me parece muy bueno, muy completo, para que nosotros podamos trabajar en esta primera sesión, ¿sí? Y aquí, pues viene la primera pregunta, o bueno, la segunda que ya la hicimos. La primera, vean cómo la teología, sí, trata sobre Dios, trata del dato revelado, trata de comprender hasta cierto punto, ¿cierto? Porque completamente no lo podemos comprender, ¿cierto? Como lo decía San Agustín, ¿sí? Como ese niño que está en la playa para comprender ese misterio de la Trinidad, ¿sí? Y que le dice a él mismo que está abriendo un huequito en la arena de la playa y él dice que tratar de comprender ese misterio de Dios sería como tratar de meter el mar en ese hoyito, ¿cierto? El esfuerzo que hacemos nosotros desde la razón y desde la fe es precisamente una partecita de lo que podemos hacer para comprender a Dios. Entonces, eh, quiero hacerles esta pregunta a las personas también que nos quieran compartir. ¿Ustedes creen que la teología tiene que decirle algo a la sociedad el día de hoy, a nuestra sociedad, a los contextos en los que ustedes viven en este 2024, o de pronto la teología se ha quedado en conceptos que no tienen nada que decirle a la sociedad actual? ¿Qué creen ustedes? Si quiera participar, abre su micrófono, ¿vale? No me dejen solito. La teología, ¿cierto? Tendrá que decirle algo a la sociedad del día de hoy. Ya me toca como los niños, ir diciendo los nombres. Sí, por ejemplo, Sandra, perdóname que te coja aquí, que es la que tiene una de las que tiene la cámara encendida. Tú que eres profesora, ¿cierto? Tú eres No, profesora, no, yo no soy profesora, ¿no? padre. O tú trabajas con niños, ¿no era que me decías la vez pasada? Sí, sí, padre, yo soy pediatra. Eso, sí, sí, sí. Algo me acordé. Sí, sí, sí. Iba por ahí. ¿Tú crees que dentro de lo que tú haces, la teología tendría algo que decirle, por ejemplo, a las personas con las que tratas a diario? Bueno, yo pienso que sí tiene mucho que decir, padre, porque sería como una forma también como de criticar o de corregir o sea, como de encauzar a todos, o sea, aquellas personas que estemos haciendo las cosas fuera del contexto divino, o sea, fuera de la doctrina o fuera de las cosas que Dios eh, nos, o sea, los lineamientos que Dios nos dio en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, pues a través de los tiempos. Entonces yo pienso que, que sí, porque es como cuando uno va y consulta en un libro, va y consulta en una revista prestigiosa o algo acerca de los nuevos tratamientos, pues aplicándolo a mi profesión, de nuevos tratamientos, de nuevas, eh, o de lo que ya se hacía que aún sigue teniendo vigencia en el mundo. Entonces, perdón, en la medicina. Entonces, yo pienso que el, este conocimiento de los tratados de Dios, o sea, de las enseñanzas, pues tiene mucha validez y en el pasado, ahora en el presente y en las generaciones futuras, porque es como el manual, como lo que nosotros llamamos un protocolo de manejo o un protocolo de diagnóstico para llegar a poder instaurar un tratamiento a un paciente. Entonces, para mí esto es fundamental y sí tiene mucho que aportar en todo tiempo, padre. Muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias, Sandra. Mira, y tú tocas un, un punto esencial, y es que la teología, ¿sí? La teología precisamente se divide en varios tratados, que eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquitico acerca de la teología moral, ¿sí? Vamos a ver un poquitico sobre la ética, como la ética teológica, ¿sí? Cómo también estos temas inclusive tratan o tienen mucho que ver, por ejemplo, con la bioética, ¿sí? Con la concepción del ser humano a partir de lo que conocemos del mismo Dios, ¿sí? Entonces, es algo que también no solo le habla a la actualidad, sino a las diferentes disciplinas. Muchas gracias, Sandra. Dios te pague. Diácono Camilo, estás levantando la mano. Sí, señor, yo pienso que la teología, más que decirnos algo, nos está invitando a abrir los ojos. Que, como decía por ahí un cantante, que Jesús es verbo, no sustantivo. O sea, quiero decir que Dios no es Roma, que Dios no es ortodoxo, sino que Dios es mucho. Y entonces la teología en este tiempo nos debe invitar a abrir los ojos, perdón, Ujú, a descubrir a Dios más allá de un rótulo, como diría Francisco. ujú. Muy bien, abre puertas, abre los ojos, ¿cierto? Abre caminos, ¿sí? Sí, la teología también es una herramienta, ¿cierto? Que nos puede dar luces hoy en día, inclusive a los que somos ministros del altar, ¿sí? Porque digamos que mucha gente acude a nosotros y eso es lo que hacemos acá, tratar de formarnos para poder dar una respuesta, ¿sí? Como dice San Pedro, dar razón de nuestra esperanza. Muy bien, diácono, muchísimas gracias. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién por acá todavía? Andrés Álvarez. ¿Quién es Dona? Fabián y Estela. Jenny también puede participar. Listo. Entonces, miren, querida familia, que esto es muy importante, ¿sí? La teología habla, ¿sí? Porque Dios no ha dejado de hablarle al ser humano, ¿sí? Dios a través de la historia ha hecho de esa historia una historia de salvación. Y es otro concepto que vamos a tratar también. Ya vamos uno que es el de revelación, ¿cierto? Hay otro que es el de la historiografía, es decir, cómo Dios a través de la historia va mostrando su rostro y cómo a Dios ha hecho de esa historia una historia de salvación. Ustedes van a ver también historia de la Iglesia 1. Hace 8 días pudieron estar con el padre Leonardo mirando como un concepto general acerca de historia de la Iglesia, ¿sí? Por lo tanto, esta teología, ¿cierto? Para los tiempos de hoy tiene que estar centrada en que Dios sigue hablando. Si bien el dato revelado llega, digamos, a su plenitud en Jesucristo, ¿cierto? Porque Él nos muestra en su totalidad el rostro de Dios, eh, es algo que se actualiza, ¿sí? Sin perder, ojo aquí, sin perder su esencia y sin perder aquellas bases que nos permiten seguirnos moviendo a lo largo de la historia. ¿Listo? Vamos a ir mirando entonces en un primer momento, precisamente esta primera introducción, eh, que para nosotros, ¿sí? También tenemos un foco, ¿sí? Un foco en lo que vamos a ver durante el curso y es precisamente Jesucristo, ¿sí? Cristo, ¿sí? Comprendiendo Cristo como el que se entrega en la cruz y el que resucita, ¿sí? Y viendo sus efectos a lo largo de la iglesia y en la historia, ¿sí? Por eso es que se pone aquí fundamento, el fundamento de la teología, el fundamento de este curso, el fundamento de lo que estamos haciendo en este primer acercamiento es precisamente Cristo, ¿sí? Cristo como opción y Cristo como visión. Cómo desde Cristo
nosotros podemos comprender al Padre, cómo desde Cristo también podemos comprender al Espíritu Santo, cómo desde Cristo comprendemos a la iglesia y cómo desde Cristo también se puede comprender precisamente la historia, ¿sí? La historia de la iglesia y cómo desde Cristo podemos comprender nuestra propia experiencia de Dios, ¿sí? Entonces, miremos que tenemos ese fundamento y ese foco, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de nuestro discurso, también vamos a ver más adelante, obviamente, cómo hay una comprensión de Dios eh, en otras religiones que no, bueno, en otras ópticas que no son cristianas, ¿cierto? Pero que entran a dialogar con el discurso teológico, ¿sí? Porque digamos que en este primer acercamiento tenemos que definir ese foco y ese enfoque que es desde Cristo, ¿vale? Ahora bien, Cristo está en relación, siempre está en relación, ¿sí? Y vamos a comprender aquí, en un segundo momento, la Trinidad, ¿sí? La Trinidad comprendida como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a comprender un poco cómo a través de la historia se ha podido eh, discutir acerca de la Trinidad, ¿sí? Pero sobre todo ver esa Trinidad en el sentido de familia y de una comunicación infinita, ¿sí? Entre el Padre, el Hijo, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y que esta comunicación es la que da precisamente eh, una vía para poder asumir la vida, ¿sí? Ver que comprender la Trinidad es comprender una acción permanente de Dios en nuestra existencia y en la historia del ser humano y de toda la creación, ¿sí? Ojo aquí, desde Cristo también podemos tener una comprensión de la Trinidad que es comunicación y que es vida, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo? Porque ahí está el cómo. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Como aquel hacedor de todo, ¿sí? Son conceptos que a veces no nos va a alcanzar, como les decía ahorita, a los San Agustín, que mañana es en Occidente, obviamente, una fiesta importante. Eh, Comprenderlo a cabalidad, pues nos quedamos cortos. Ni los grandes teólogos ni padres de la iglesia creo que han podido comprender todo en su totalidad. Pero vemos que desde Cristo comprender la Trinidad y sobre todo ver la acción del Espíritu Santo hoy, ¿sí? Varios teólogos lo han dicho, este es el tiempo del Espíritu Santo, quien es el que actúa en la iglesia, comprendiendo la iglesia como un concepto amplio, ¿sí? De todos aquellos que nos congregamos para hacer una experiencia de Dios. Y ahí viene el punto 4, que es precisamente la espiritualidad como ingrediente diario, ¿sí? Ojo acá, porque cuando hablamos de una espiritualidad es lo que yo les decía hace un momento. Comprender la teología pasa por la experiencia comunitaria, eclesial, pero también desde la experiencia individual de cómo yo me relaciono con Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de cómo yo dejo que precisamente todos estos conceptos eclesiales como la Sagrada Escritura, como la revelación, como la tradición, alimenta, alimenta precisamente mi manera, ¿sí? La manera como yo también me relaciono con Dios. Y aquí, ¿sí? Hay un elemento fundamental y un don fundamental que necesitamos nosotros pedirle hoy al Espíritu Santo, ¿sí? Y que es un elemento fundamental que nos va a llevar a esa pregunta que les hacía ahorita, de poder discernir si la teología tiene algo que ver con el mundo actual o tiene que decirle algo a las personas, ¿sí?
muchos de nosotros, si bien somos ministros, estamos en una profesión relacionándonos con personas, estamos siendo cabezas también de una familia que viene a nosotros, hacemos parte de comunidades eclesiales, ¿sí? Y en fin, nos movemos en un mundo laboral y allí también nosotros, como aquellos que estudiamos la teología, tenemos algo por decir, ¿sí? Y para ello necesitamos algo muy esencial y algo importante que es el discernimiento, ¿sí? Ese don del discernimiento que nos va a dar precisamente herramientas para poder encontrar a Dios, inclusive en los momentos, en los contextos y en las situaciones que menos lo esperamos, ¿sí? Aquel que se atreve a acercarse a la teología es aquel también que es capaz de discernir a Dios, inclusive en aquellos contextos o personas que pareciesen que no, en los cuales no está o en los cuales no se cree, ¿sí? Por eso es bonito que nosotros estemos hoy acá dedicándole una hora, hora y media a poder aprender, ¿cierto? De esta disciplina, de esta experiencia, de esta construcción eclesial. ¿M? Porque de aquí nosotros vamos a ser punto de referencia para muchas personas. Y muchas personas pueden decirle, vea usted que entró a estudiar, usted que está entrando a esta introducción, aprendiendo a profundizar un poco más de una manera académica, ¿cierto? Acerca de Dios, aprender sobre Él, sobre la historia de la iglesia, sobre la Biblia. ¿Qué tiene para decirle, por ejemplo, a un muchacho que se acerca a usted a pedirle un consejo, ¿sí? ¿Qué tiene que decirle a sus hijos, por ejemplo, cuando le hacen preguntas capciosas? ¿Sí? ¿Qué tendrías que decirle tú a una persona que acaba de fallecer, le acaba de fallecer un familiar? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Será que es correcto decirle que era la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Será que es correcto dar ciertas respuestas que a veces damos? Y eso sí refleja precisamente lo que es Dios y lo que es su rostro para el mundo. Entonces, ese discernimiento, esa manera de escudriñar, ¿cierto? ¿Qué es Dios y cómo se presenta en el mundo? Tiene que ser una actitud, o diría yo, un estilo de vida. El teólogo, ¿sí? Es aquel que es capaz de hacer de la teología una manera de vivir, ¿sí? Y una manera de vivir a Dios, ¿cierto? Una manera de relacionarse con las demás personas y una manera de relacionarse inclusive con la creación. Ahorita nosotros como arquidiócesis estamos también en todo este proceso de la COP16. Ustedes de pronto por los diferentes canales de comunicación que tenemos han podido ver que estamos moviéndonos muchos en esta cuestión de la ecoespiritualidad, de la ecoteología, es decir, del cuidado, como lo dice el Papa Francisco también, de la casa común, ¿sí? Entonces, allí implica también una mirada del teólogo, una mirada crítica para poder decir, si esto es creación, Dios también está allí presente, por lo tanto, hay que buscar las maneras de poderlo cuidar y de poderlo proteger, ¿sí? Cómo Dios a través de su creación sigue actualizando esa revelación, ¿sí? Entonces, miren, que hablar de teología, acercarnos, ¿sí? En este primer pasito que estamos dando en esta materia de introducción, implica precisamente este discernimiento como actitud o como estilo de vida. A mí me gusta mucho, alguien me lo explicaba y así pude comprenderlo un poquito más, eso del discernimiento, ¿sí? Nosotros cuando vemos a los maestros de construcción comprando arena, vemos que, bueno, ya lo hacen de pronto de una manera más moderna, pero siempre tienen un cernidor, que es como una malla, ¿cierto? Que un marco con una malla donde se bota la arena para cernirla precisamente y separar las piedras y dejar la arena finita, que es la que se va a usar en la construcción. Eso es el discernimiento,
poder pasar por ese tamiz, ¿sí? Todas las situaciones de la vida, todas las situaciones académicas, todas las situaciones de espiritualidad, todas esas situaciones que nosotros vamos a ir aprendiendo por ese tamiz que nos va a permitir ver esa arena fina, ¿cierto? Esa arena que va a servirnos para construir precisamente esa casa sobre la roca, ¿sí? Que nos va a ayudar a comprender de una manera más profunda, ¿cierto? ¿Quién es Dios? ¿Sí? Por eso, hablar de teología aquí no es estar, digamos, como en un curso de catequesis. ¿Sí? A qué me refiero con esto? ¿Sí? Aquí más que la catequesis es un proceso académico también que nos va a llevar a eh, poder equilibrar, ¿sí? A poder equilibrar eso que llamaba Juan Pablo II, las dos alas que van a elevar el alma del ser humano hacia Dios, que es la fe y la razón, ¿sí? Aquí vamos a ir mirando precisamente es que la fe y la razón van de la mano, ¿sí? Van de la mano y la fe y la razón van a ser esas herramientas que a nosotros nos van a servir para poder profundizar en el conocimiento de Dios. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna opinión, pregunta, insulto? No mentiras. El insulto lo dejamos para después. No, padre, todo muy claro. ¿Sí? Entonces vamos así, vamos despacio. Si alguno necesita preguntar algo, puede abrir su micrófono y decir, padre, un momento, es que tengo una duda, no se entendió esto, ¿sí? Entonces vamos de esta manera. Hasta aquí, sintetizo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Teniendo como fundamento y enfoque a Jesucristo para comprender ese misterio de Dios en la Trinidad, comprendida como comunicación y vida, ¿sí? Para ver la acción del Espíritu Santo como hacedor de todo lo que hay, para aterrizarlo, ¿sí? Ojo, para no quedarnos simplemente en la cuestión académica, en la cuestión precisamente exterior, ¿cierto? Que se puede convertir en ley como lo que decía hoy en el Evangelio, ¿sí? Sino aterrizarlo a una espiritualidad, ¿sí? Como ese ingrediente que nos va a llevar a tener un discernimiento como estilo de vida, ¿sí? Un discernimiento que nos lleva a profundizar cada uno, cada uno de estos momentos. Bueno, eh, como les decía en un principio, entonces nosotros podemos decir, bueno, y muchas personas pueden decirles a ustedes hoy, bueno, usted se metió a un técnico en estudios religiosos donde les van a dar una introducción a la teología, pues esa teología, ¿para qué? ¿Cierto? Esa teología, ¿para qué? Y por favor, ojalá puedan tener esta cita bíblica muy presente en su corazón, muy presente en sus vidas, que es Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 15. Glorificad a Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar una respuesta a todo lo que Él os pida, razón de vuestra esperanza, pero con mansedumbre y respeto y teniendo limpia la conciencia. Ojo acá, que esta puede ser la cita bíblica por excelencia del teólogo. ¿Por qué? Porque ¿qué buscamos o para qué queremos nosotros estudiar la teología si no es precisamente para poder glorificar a Dios? ¿Sí? Y ojo, ¿para qué? Para estar dispuestos a dar una respuesta. Y esto es muy importante, ¿sí? Nosotros aquí vamos a tener herramientas para poder dar una respuesta, pero esto implica un trabajo doble, ¿sí? Un trabajo que nosotros, digamos, como los docentes, vamos a ir guiando y acompañando, pero también implica un trabajo autónomo, ¿sí? Porque yo creo que muchos de nosotros podemos inclusive tener muchas dudas hoy y queremos una respuesta, pero al obtener esta respuesta, vamos a también a tener muchas más inquietudes y eso es lo importante, ¿sí? No le tengan miedo a que las dudas lleguen a ustedes, ¿sí? Ténganle miedo a no querer buscar un camino para poderlas resolver.
¿sí? Y lo importante aquí es pensar también, es que entre todos lleguemos a consensos para poder dar respuesta, ¿sí? Pero no dar respuesta de cualquier manera, ni a cualquier cosa, sino lo que mismo Dios pida, ¿sí? Y es dar razón de nuestra esperanza. Por eso les decía al principio que el centro de todo en este momento es precisamente Cristo. Cristo crucificado y Cristo resucitado. Jesús crucificado, Cristo resucitado. Eso lo vamos a discernir un poquitico más adelante cuando hablamos de Cristo, a qué nos referimos. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, a dar razón de nuestra esperanza, es decir, dar razón de lo que nosotros también creemos, ¿sí? Pero no de cualquier manera, ¿sí? Dicen muchos teólogos que para entrar a estudiar la teología, sí hay que tener la mente y el corazón puestos en el cielo, pero los pies bien puestos en la tierra, ¿sí? Ojo aquí, por eso es que la fe y la razón van de la mano para poder dar una razón de nuestra esperanza, ¿sí? Pero ojo acá también, que hablar de teología significa, ¿cierto? Que nosotros mismos vamos a hallar ese para qué en la manera como estamos viviendo, ¿sí? A veces la teología tiene que ir acompañada de nuestro propio testimonio de vida, ¿sí? Porque vamos a hablar de Dios, vamos a comprender desde las ópticas de la tradición, de la Sagrada Eucaristía, de la Sagrada Biblia, perdón, de la Sagrada Escritura, ¿quién es Dios? A través de la historia de la salvación, ¿quién es Dios? Pero que eso se pueda notar ante el mundo, porque esa puede ser la mayor razón de nuestra esperanza. Dar razón de nuestra esperanza, por eso nos pone acá como mansedumbre y respeto. Ojo, porque aquí también estamos de varias tradiciones, ¿cierto? ¿Sí? De diferentes denominaciones y cada denominación, ¿cierto? Ha hecho un camino, ¿cierto? Teológico que va a aportar a definir qué es eso de la teología e inclusive va a dar una perspectiva de quién es Dios, ¿sí? Donde van a haber encuentros y desencuentros, acuerdos y desacuerdos. Pero lo importante es que haya respeto, ¿sí? Es decir, yo respeto tu tradición, yo respeto la manera de cómo tú ves el mundo y cómo has hecho experiencia de Dios, ¿sí? Pero vamos a ver que la teología es una sola porque Dios es uno solo, ¿sí? Que hay diferentes hermenéuticas, caminos, métodos teológicos que nos permitan enriquecer todo el discurso, claro que sí, pero Dios es uno y la teología es una precisamente porque hacia Dios es que se dirige, ¿sí? Ahora bien, por favor, no se les vaya a olvidar, primera de Pedro 3:15, y sobre todo tener esto, dar razón de nuestra esperanza, ¿sí? Para hablar de Dios hay que usar la cabeza, ¿sí? Hubo muchos momentos en la historia de la humanidad donde se quiso eliminar la razón para poder relacionarse con Dios y no. Dios nos habla a través de la razón del ser humano y nos permite también poder razonar el dato que Él nos da de quién es. Pero, ¿desde dónde? Desde una teología de la vida, ¿sí? Desde una teología de la esperanza de la vida. Otra cita que por favor, ojalá la tengan muy presente. Evangelio de San Juan 1, versículos del 38 al 39. Y ahí está está la pregunta por excelencia del teólogo, ¿sí? Y es, maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás, les dijo. Por eso, desde Cristo, conociendo a Cristo, conocemos quién es Dios, porque Él nos revela al Padre y también por Él también se envía al Espíritu Santo. Entonces, ojo acá, porque es la pregunta por la intimidad, ¿sí? Aquí
vamos a adentrarnos de manera íntima con Dios, ¿sí? Vamos a dejarnos guiar por el maestro, ¿sí? Porque los discípulos le dicen, maestro, ¿sí? Y nosotros debemos acercarnos a la teología también para aprender como discípulos, ¿sí? ¿Dónde vives? ¿Sí? Uno a cualquier persona no le hace esa pregunta, ¿cierto? Ni a cualquier persona se le da una respuesta a esa pregunta, ¿sí? Por lo tanto, cuando le decimos, nosotros apropiamos ese texto bíblico para nosotros, podemos decirle al Señor hoy, Maestro, ¿dónde vives? Quiero conocerte, quiero saber quién eres tú, ¿sí? Y si de pronto, inclusive no soy creyente, ¿sí? O no tengo una opción eclesial, puedo acercarme con esa pregunta. Y yo les aseguro que más de uno va a cambiar su perspectiva desde ahí. ¿Sí? Porque aquí también vemos una teología de la vida, desde la experiencia de vida y desde la experiencia de intimidad con Dios. Es decir, la pregunta por el conocimiento de Dios. ¿Y eso cómo se hace? A través del conocimiento de la vida. ¿Y cómo nosotros conocemos la vida? En relación, en las relaciones con los demás, conmigo mismo y con la creación. Entonces, querida familia, miren qué bonito es esto. Hablar de teología es hablar de la vida. Hablar de teología es hablar por y para la vida, ¿sí? No estamos hablando de algo que esté súper alejado de nosotros, sino estamos hablando desde lo que somos nosotros. Y la respuesta es lo más bonito. Es lo que nos dice el Señor. Vengan y lo verán, ¿sí? Él mismo, ¿cierto? Es el que toma la iniciativa de dar una respuesta como una invitación, ¿sí? Que implica, sí, una respuesta que Él les da y una invitación que hace, pero también una respuesta que va acompañada de una decisión, porque estudiar teología, ¿sí? Adentrarnos a la teología es tomar una decisión, ¿sí? Y no cualquier decisión, porque es una decisión que con la cual nos arriesgamos precisamente a descubrir cosas que quizás nos lleven inclusive a tener crisis, ¿sí? Porque muchas cosas de las que uno pueda descubrir acá pueden llevarnos a una crisis de fe, ¿sí? Muchos de los discípulos entraron en crisis, ustedes lo ven en los diálogos y lo vamos a ver más adelante. Cómo Jesucristo a medida que fue mostrando quién era, muchos de ellos entraron en crisis porque no eran lo que esperaban. Y muchos de nosotros podemos entrar en crisis desde la vida porque la teología nos puede ir mostrando que la imagen que teníamos de Dios quizá no era precisamente la verdadera imagen de quién es Dios. Entonces, desde la vida, nosotros y desde la teología vamos a ir, vuelvo otra vez a lo que decíamos, a ese discernimiento, ¿sí? De quién es Dios, de ese rostro de Dios que estamos buscando, ¿sí? Nosotros no invitamos a nadie o a un desconocido, ¿sí? A que entre a nuestra intimidad, pero es Dios el que quiere hacerlo y le exige de nosotros una respuesta, ¿sí? Y de ahí viene un concepto muy especial, ¿sí? Que es una teología desde abajo. Vamos a ver más adelante que la teología tiene como dos métodos, podemos decirle, o dos maneras, una teología descendente y una teología ascendente, ¿sí? Eso lo vamos a hablar de manera más técnica un poquito más adelante, ¿sí? Y aquí está esta otra cita bíblica que por favor ojalá la puedan escribir, Lucas 10:21. Gracias, Padre, porque has mostrado a los sencillos las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos. Esto es tan importante poderlo tener en cuenta que ojalá inclusive los teólogos más doctos en el mundo lo pudieran tener en cuenta y creo que los que más saben de teología son los que son menos soberbios, ¿sí? Aquí en la experiencia que estamos haciendo de este técnico, claro que estamos en un nivel académico que nos va a llevar a tener un lenguaje un poco más técnico, más superior, pero ojo, que este lenguaje
no nos lleve a vivir una teología netamente desde lo conceptual, ¿cierto? Y no desde lo espiritual y lo experiencial, ¿sí? Aquí vamos a apuntarle a la verdadera sabiduría, entendiendo a la sabiduría de Dios encarnada, es decir, ya no como un concepto, sino como una persona, que aquí vamos con otro concepto que es hablar de Dios como persona, ¿sí? Que ahí eso lo vamos a ir discutiendo y discerniendo más adelante. Sí, hay tres conceptos que ya vamos viendo, ¿no? El de revelación, el de historiografía y el de persona. Entonces, miren, querida familia, queridos compañeros, cómo también hablar de una teología desde abajo es hablar desde una teología de la sencillez, ¿sí? Claro, aquí hay muchas cosas que van a decir, bueno, esto no lo voy a comprender, ¿sí? Porque a veces se ha usado un lenguaje muy elevado y hay que adentrarnos sin miedo a ese tipo de lenguaje, a ese tipo de textos, ¿sí? Que nos van a llevar a decir, bueno, yo como que estoy más perdido, ¿cierto? Que la mamá del chavo dijeron por ahí, ¿sí? Pero que precisamente a través de esa experiencia yo voy a poder comprender de una manera más inclusive sencilla quién es Dios. Y voy a quitarme quizá muchas situaciones, imágenes de Dios que se nos han ido imponiendo culturalmente, ¿sí? Sí, vamos a ir descubriendo, por ejemplo, que hay cosas que Dios no dijo, que no están en las Sagradas Escrituras y que no tienen nada que ver inclusive con Dios desde el dato revelado, desde lo que dijo, como eso de ayúdate que yo te ayudaré. Pues dices que eso está en la Biblia, pero ¿en dónde? ¿Sí? Entonces, ver la teología desde abajo es ver una teología encarnada también en la experiencia del ser humano. Una teología que le da sentido a la vida del ser humano y que le da sentido a la experiencia eclesial que cada uno de nosotros vivimos. ¿Sí? Porque eso no solo me enriquece a mí, sino tiene que enriquecer a las personas que están a mi alrededor, a mi comunidad. Esa primera comunidad es mi familia, mi trabajo, mi barrio, mi comunidad de misión, mi comunidad eclesial. Entonces, miren cómo es de interesante. ¿Teología para qué? Para dar razón de nuestra esperanza, ¿cierto? ¿Dónde? Desde la vida, ¿sí? ¿Y cómo? Desde abajo, desde la sencillez, desde la humildad y desde la sabiduría encarnada que es Jesucristo. Muy bien. Y una teología en movimiento. A veces nosotros podemos caer en una tentación y es poder, sí, encasillar el discurso teológico como algo, vuelvo y les digo, que se puede ver como algo que ya no tiene que decirle nada al mundo, ¿sí? Y hoy podemos ver, como lo hablábamos ahorita, que la teología desde sus tratados, ¿sí? Desde la relación con el hombre, por ejemplo, con la antropología teológica, comprender al ser humano, comprender lo bueno, lo malo, comprender todo aquello que nos lleva a ser lo que nosotros somos en Dios, ¿cierto? Y ahí está, ¿sí? La otra cita, Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. No os acomodéis al mundo presente, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Ojo acá, porque una actitud de un teólogo debe ser también una actitud abierta al cambio, ¿sí? Hablar de la fe, hablar de la razón, hablar de Dios, tiene que ser algo dinámico, es algo que está en movimiento, es algo que se puede inclusive buscar otras maneras de poder decir lo fundamental y aquello que obviamente tampoco cambia. Y eso es importante, ¿sí? El Espíritu de Dios es un espíritu que dinamiza, ¿sí? Por lo tanto, hay muchas cosas en las cuales nosotros nos hemos acomodado, ¿sí?
Pretender que de pronto la teología nos va a llevar simplemente, por ejemplo, a hablar de moral, ¿cierto? Viendo que la moral es un tratado dentro de la teología, por ejemplo, ¿sí? Reducir la experiencia de Dios como juez, por ejemplo, que es lo que la mayoría de nosotros hemos podido aprender a través de nuestra experiencia de Dios, ¿sí? Entonces, estar dispuestos, ojo aquí otra vez vuelvo al discernimiento como estilo de vida, estar dispuestos a vivir una teología en movimiento, es tratar de poder, inclusive a veces, podernos desacomodar. ¿Alguien quiere hablar? ¿Expresar algo? ¿No? Padre, Ah, una bueno. pregunta. Sí, señor. Fabián y Estela de Argentina, buenas noches para todos. Buenas noches. Padre, yo puedo decir que la teología me da herramienta o me ayuda a discernir la palabra de Dios, lo que me quiere decir Dios hoy. Claro que sí. Claro que sí. Y ahí es donde le apuntamos cuando hablamos precisamente a teología de la vida y a teología en movimiento. Sí, cuando yo hablo de ese discernimiento o cuando hablo de esa teología en movimiento, es poder tener herramientas suficientes para poder interpretar, por ejemplo, desde el texto bíblico, lo que Dios quiere decir. ¿Sí? Ahí es donde entran también otras herramientas que vamos a ir mirando, que son los métodos teológicos o las hermenéuticas, ¿cierto? Hablando de la hermenéutica como la interpretación. Entonces, la teología me da muchas herramientas, ¿cierto? Para poder discernir lo que Dios a través de su palabra también me revela para mi vida. Y hacia allá es que tenemos que apuntar, ¿sí? Hacia allá es donde yo quiero enfocar también este curso de introducción, que podamos tomar herramientas que no se queden solo en lo académico, sino que lo académico lo abajemos a nuestra propia experiencia de vida. Entonces, es muy importante esto que ustedes nos están aportando y que a través de esa pregunta se hace, ¿sí? Herramientas como hermenéuticas específicas, que eso también lo van a ver en la materia de la Biblia. Sí, cuando vean con el padre Michael esta parte de la Biblia, cómo a través del texto bíblico yo voy interpretando mi propia historia, ¿sí? Mi historia de salvación. Cómo en este momento las herramientas teológicas que vamos a adquirir me van a ayudar a encontrar a Dios en mi propia historia, ¿sí? Cómo Dios, así como hizo con el pueblo de Israel, hizo de su historia una historia de salvación, también Dios, con mi historia, con lo que vivo en este momento con mi familia, ¿sí? Hace de mi historia personal y de familia una historia de salvación. No sé si de pronto eh, se puede como responder o si tienes alguna otra reflexión o pregunta, Fabián. No, clarito, clarito, padre. La respuesta me gustó mucho. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, miren, querida familia, ¿teología para qué? Para dar razón de nuestra esperanza. ¿Teología desde dónde? Desde la vida, ¿cierto? ¿Cómo? Con una teología desde abajo, que hable desde la sencillez y una teología en movimiento, ¿cierto? Que siempre pasa por el texto bíblico, que pasa por la tradición, que pasa por nuestra vida para poder actualizar lo que Dios ha hecho a través de la historia. Entonces, miren cómo es de importante poder ir reflexionando en torno a esto que la teología misma nos va mostrando. ¿Listo? Muy bien, antes de continuar, quisiera entonces que por favor, si no lo han hecho, aquí al chat se envió un link para firmar la asistencia de esta noche. No sé si todos ya lo pudieron abrir. Esto lo voy a volver a enviar acá al chat. ¿Listo? Para que por favor le ingresen, ingresen a
a este formulario y lo vayamos llenando en estos minuticos que nos quedan. No sé si hay alguna otra pregunta hasta aquí. ¿Alguna reflexión? ¿Listo? ¿Listo? Recuerden que para registrar la asistencia deben darle clic al link que les acabé de enviar a, al chat, ¿listo? Y ahí llenar los datos que les piden, ¿listo? Y ahí ya queda registrada la asistencia de ustedes esta noche. Rápidamente, para ir cerrando la reflexión que estamos haciendo esta noche, en esta primera parte, porque no alcanzamos a hacerlo todo, ¿sí? Eh, eh, no me dejo, no me dejo verla bien, voy a volver a compartir pantalla un momento. ¿Listo? Entonces, miren, rápidamente, antes de ir cerrando, eh, optar, ¿cierto? Metodológicamente por Cristo, como les decía al principio, es poder también ya tener un fundamento metodológico de la teología, ¿cierto? Nosotros conocemos a Cristo, perdón, a Dios por lo que Él mismo nos revela o nos muestra de sí mismo. Y esto tiene su plenitud en Jesucristo. Jesús que vino al mundo, ¿cierto? Y Cristo resucitado, que con la resurrección, pues justifica todo lo que vino a ser el mundo, ¿sí? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. El que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Termino con esto. Poder adentrarnos en este primer pasito que damos a la introducción, ¿cierto? A conocer qué es esa cuestión de la teología, pasa también por hacer esta opción por Cristo, ¿sí? Él, que es el fundamento, ¿cierto? El culmen de la revelación, es decir, en Cristo se muestra a Dios totalmente, ¿sí? Por lo tanto, es la invitación que el mismo Cristo nos hace a nosotros y retomo el texto de Juan. Vengan y lo verán. Y esa es la invitación que quiero hacerles a cada uno de ustedes como motivación esta noche. Vengan y lo verán. Vengan y verán que estudiar teología es, además de aprender académicamente, ¿sí? Es también hacer una experiencia de Dios, una experiencia comunitaria, una experiencia que nos va a llevar precisamente a poder aprender, ¿sí? De Dios, de la iglesia, de nosotros mismos y de toda la creación. ¿Listo? Muy bien, vamos a dejar hasta aquí. Yo les voy a compartir también la presentación para que ustedes la tengan desde casa. ¿Listo? Me hacen una pregunta. Sí. Padre, ¿nos puede repetir el versículo de Juan donde el que repetiste ahorita que tengo? Yo lo copio acá en el chat. Listo. El de Juan 1, Juan capítulo 1, versículos 38 y 39. Juan capítulo 1, versículos 38 y 39. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. ¿Listo? Que esa es una reflexión que también aprender a discernir para aprender a ver, ¿sí? No ver de cualquier manera. Entonces eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Listo?
Entonces, una tareita que nos va a quedar es precisamente, vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a hacer ese ejercicio que hice con ustedes al principio, lo van a hacer con 5 personas, ¿sí? Con 5 personas que ustedes quieran, que ojalá una sea de su familia, una sea un amigo, una sea otra persona del trabajo, de su comunidad, ¿cierto? Y les preguntan, ¿qué es teología? ¿Sí? A 5 personas y lo van a escribir en una paginita de Word, ¿listo? Para poderlo compartir la próxima sesión. ¿Listo? Estas clases siempre van a ser los martes a las 8 de la noche. ¿Listo? Los martes a las 8 de la noche. Y recuerden que vamos a irnos rotando. Por ejemplo, hoy vieron Introducción a la Teología conmigo. El próximo martes van a ver Biblia y el próximo martes van a ver Historia de la Iglesia. ¿Listo? Y volvemos otra vez. Introducción a la Teología, así por los martes vamos rotando, ¿sí? Estar muy atentos al grupo donde voy a enviar algunos textos que vamos a leer. ¿Listo? Para que los vayamos leyendo. Recuerden que eso también es de mucho trabajo personal. ¿Listo? Pero por lo pronto, estar muy atentos a esta tareita. 5 personas. ¿Qué es teología? A ver qué les responde. Y escribir esa respuesta en una hojita de Word. Diácono Camilo, ¿nos ibas a decir algo? Señor, bueno, una pregunta. ¿Me escucha? Se escucha un poquito entrecortado. ¿Ahora me escucha bien? Un poquito mejor, sí, señor. Bueno, más que una pregunta, es pedir su bendición porque el sábado seré ordenado presbítero Ah, qué y en bueno. este momento de acechanzas, de cosas raras, entonces quiero pedir su bendición y sus oraciones de todos los compañeros. Amén, claro que sí, mi hermano. Y orar mucho por Camilo, entonces, que va a recibir su ordenación presbiteral para que el Espíritu Santo lo ilumine, para que el Espíritu Santo le dé mucha sabiduría y sobre todo para que a través de las palabras que usted como ministro eh, diga, ¿cierto? Y proclame a las personas que tengan la asamblea, sean las palabras de Dios a través de su ministerio, para liberar, para sanar, para purificar, que es el nos manda el Señor en nuestro ministerio. Sobre todo ser consciente que puede ser otro Cristo, ¿sí? Entonces, Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Mis hermanos, y felicitaciones desde ya. Entonces ya la próxima le diré es el Padre Camilo. Sí, entonces gracias que también. Me encomiendo sus oraciones. El día de mañana, Dios mediante, también estaré cumpliendo 3 años de presbítero. Entonces también me encomiendo a sus oraciones. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Listo? El grupo que se va a manejar es el mismo, o sea, para no multiplicar los grupos, es el grupo que hizo Jenny hoy del nivel 1. ¿Listo? Entonces, si hay algo específico, allí se va a mandar, por ejemplo, teología, introducción a la teología, leer este texto y allí se manda. ¿Listo? También si tienen alguna inquietud, si quieren alguna asesoría sobre la clase, eh, aquí les estoy dejando mi número y me escriben, ¿listo? 310-677-3940. Ese es mi número. Cualquier inquietud, algo que no se entienda, algo sobre el texto, los textos que se van a enviar, sí, yo les comparto la, la presentación, los materiales y les estaré enviando todo digamos, el sílabus de la materia, donde van a estar lo que vamos a ver en las sesiones y la bibliografía que vamos a manejar. ¿Listo? Yo les estaré enviando esta semana todo esto. ¿Listo? Si hay alguna inquietud, no duden en escribirme. A veces, de pronto, con la llamada estoy ocupado, alguna cosa no les puedo contestar. Es mejor que escribamos al WhatsApp o dejar un mensajito de voz a través del WhatsApp. ¿Listo? Dios me los bendiga, que pasen muy buena noche y que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios
verdadero. Amén. Me alegra mucho verlos y esperemos Amén, Padre, gracias. que la Padre, próxima feliz sesión noche. también sea de mucho provecho. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Muy amable. Padre. A todos. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Saludos desde Argentina para todos. Paz y bien.